En pandemia, el mundo entero se detuvo. Mientras el planeta estaba en pausa, la iglesia estuvo más activa que nunca. Demostramos que la iglesia la conforman las personas y levantamos un altar a Dios en cada hogar. Nuestras dudas nos llevaron a ver muy lejos la posibilidad de volver a reunirnos, de adorar juntos, de alabar a Dios en el templo. Pero Dios nos ha dado la victoria. Hoy somos una iglesia imparable, dispuesta a pelear la buena batalla. Una iglesia que no desiste cuando la quieren detener. Una iglesia que predica con más fuerza cuando la quieren callar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hemos regresado a donde siempre hemos pertenecido. Nos llenaremos del Espíritu de Dios a diario. Llevaremos la causa de Jesús con nosotros hasta el último día y haremos de cada servicio un día de Pentecostés. Hoy aprendimos a alabar desde la distancia, a cantar con el alma, así nuestra boca esté tapada. Incluso aprendimos a sonreír con los ojos. Pero, ¿sabe qué es lo bonito de todo? Que yo vi como una iglesia adoraba. La adoración no depende de que haya toda una banda, de que haya todos unos instrumentos, de que haya, no, la adoración no depende de eso. La adoración depende de su corazón. Amén. Y yo sentí en esta mañana la presencia de Dios a través de esa hermosa alabanza que pudimos tener en esta mañana. Así que cuando venga el salmo, los salmos, el libro de los salmos termina diciendo: todo lo que respire, alabe al Señor. Amén. Mira el que está a su lado, mira a ver si está respirando. Si no está respirando, nos avisa, llamamos emergencias. Pero si está respirando, entonces usted está apto para alabar al Señor en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bienvenidos todos, en especial nuestros amigos. Este servicio es especial para nuestros amigos y todo lo que hacemos en este lugar es especial para nuestros amigos. Amén, porque queremos presentarles al mejor de los amigos, a nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitarle para que usted abra su Biblia. Yo creo que ya después de Semana Santa, esta Semana Mayor que tenemos, esta iglesia se va a llenar porque ya hay varios hermanos que perdieron el miedo, entonces viajaron, gloria a Dios, entonces ya no van a tener miedo para venir a este lugar y vamos a tener tener varios servicios para poder tenerlos a todos aquí, amén. Gloria a Dios por los que estamos en esta mañana aquí. Ayer tuvimos también un servicio de jóvenes muy hermoso, nuestra hermana Paula, un mensaje bien tucutucu, bien de corazón. Allá está nuestra amada Paula, Dios la usa mucho y gloria a Dios por ella también, amén. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan 5:6 y hay una pregunta en esta mañana y es: ¿por qué murió Jesús? Primera de Juan, capítulo número 5, el verso número 6. Amén. Si usted ya lo tiene ahí en su Biblia, diga amén. Y si no, pues aquí lo tenemos en la pantalla. Dice en el nombre de Jesús: este es Jesucristo. Está Juan presentando a Jesucristo y mire lo que dice: que vino ¿qué? Y aclara, dice: no es mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Leámoslo nuevamente. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén. Siéntese, por favor. Y en esta mañana hay una pregunta y quisiera de pronto alguien que quisiera responder a esa pregunta.
¿Por qué murió Jesús? Bueno, por nosotros, por nuestros pecados, por amor. ¿Había de pronto alguna manera diferente de que pudiese Él salvarnos a nosotros de nuestros pecados? ¿Había una manera distinta de que Dios pudiese libertarnos a nosotros, librarnos del pecado? Bueno, vamos a ver por qué Juan en esta mañana nos habla de esto. Juan presenta a Jesucristo ratificando que vino mediante agua y sangre, y lo aclara ahí, dice, no solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y realmente lo que Juan, o lo que el apóstol Juan estaba describiendo aquí, es un nacimiento genuino, es un nacimiento de un ser humano. ¿Qué usted ve bueno, no lo va a decir a los hombres, aunque si usted ha entrado a un parto, pues bueno, bien, gloria a Dios, pero las mujeres saben, las que son mamás, saben qué hay en un nacimiento genuino, en un nacimiento de un ser humano que usted encuentra, agua y sangre. Amén. La humanidad de Jesús realmente ha sido atacada en muchas maneras y durante muchos tiempos, algunos en su nacimiento y otros en su vida pública. Por ejemplo, la película Jesucristo Superstar, que después se volvió una obra teatral, ataca directamente a la vida de Jesús. O el libro de Dan Brown, El Código Da Vinci, también es un libro que ataca directamente la vida de Jesús. Otros la atacan desde su nacimiento, con lo que usted normalmente llama, y anoche estaba estudiando acerca de esto, lo que normalmente usted ha escuchado que hablan de la virginidad perpetua de María. María siempre virgen, usted lo ha escuchado. Y de esa manera atacan el nacimiento, la concepción de Jesús. El milagro que hubo en María no fue en sí el alumbramiento, no fue el momento del parto, fue la concepción. Ese fue realmente el milagro. Una cosa es concebir y otra diferente es alumbrar. En la concepción Jesús fue concebido de una manera como ningún otro ser humano ha sido concebido en la tierra. Amén. De una manera en la que ningún ser humano ha sido concebido jamás. La Biblia nos muestra que Dios mismo fue el que se metió en el cuerpo de esta joven llamada María, quien tenía en ese momento aproximadamente unos 15 o 16 años. Y dice la Biblia que cuando José volvió por María y la encuentra embarazada, y en ese tiempo, si usted lee la Biblia, y el miércoles les predicaba en el mensaje de Soy su voz, del @de amor, acerca de los dos pactos, el pacto antiguo y este pacto nuevo que dice la Biblia allá en Romanos, es un mejor pacto con mejores promesas. Amén. Pero bajo esa ley había una ley acerca de estas mujeres. Cuando el hombre la desposaba, porque usted lee allá en Mateo, el capítulo 1, a partir del verso 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María a su madre con José. Ese desposorio, el estar desposada, hablaba ya del compromiso, ¿sí? Había un compromiso. ¿Qué hacía el hombre? El hombre se comprometía con la mujer, le daba un rollo de lino para que ella preparara su vestido, y el hombre se iba a la casa de su padre a preparar morada. ¿No le parece familiar eso? Allá en Juan 14, cuando el Señor dice: voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor le ha dejado a la iglesia un rollo de lino fino y resplandeciente para que la iglesia se haga su vestido, y ahora él se fue a la casa de su padre, dice: voy pues a la casa de mi padre a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que Juan 14 me habla de un matrimonio judío. Amén. Y el nacimiento de Jesús fue que, estando María desposada con José, comprometida, cuando José volvió y la encuentra embarazada, usted imagínese esa escena. Usted llegar, comprometerse con su mujer, se va por un tiempo y cuando vuelve la encuentra embarazada. Pues si los de hoy en día que eran responsables, o sea, son responsables de ese embarazo y no responden,
Imagínense José en ese momento cómo pudo haberse sentido. Pero José dice la Biblia que era un hombre justo y no quiso difamarla. Porque ¿qué pasa? Bajo la ley, si usted lee Deuteronomio 22, se dará cuenta que María, en esa condición en la que María estaba, María debía ser apedreada y muerta a las afueras de la ciudad, porque eso era lo que hacían con las mujeres en ese momento. Ahora, José era un hombre justo y él no quiso difamarla, y en cambio estaba dispuesto a asumir la mala fama él. Por eso la Biblia muestra de que él quiso dejarla secretamente para irse y después dijeran, José vino, la embarazó y se voló. De eso sí hay muchos en este tiempo. Pero José quiso hacerlo para echarse toda la mala fama a él, que todos pensaran que él era el que la había embarazado y la había abandonado. Pero un ángel se le aparece a José y le dice que no tema recibir a María por mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, por eso a Jesús, usted en la Biblia lo encuentra como el unigénito del Padre, porque lo único que Dios engendró fue a Jesús. Amén. Es lo único. Usted y yo somos creados, Dios creó todos los cielos, la tierra por medio de su palabra, al hombre lo hizo tomó polvo de la tierra y sopló sobre él aliento de vida, dice la palabra de Dios, pero lo único que Dios engendró fue a Jesús. ¿Me está entendiendo esta mañana? Amén. Así que el ángel se le aparece a José y le dice, no temas por recibir a María por mujer, porque lo que en ella está es concebido de parte del Espíritu Santo. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Es la pregunta. Porque la simiente del hombre es una simiente pecaminosa. Amén. Cuando el hombre transmite a la mujer la simiente para crear vida, está transmitiendo también la naturaleza pecaminosa del hombre. A Jesús no lo engendró un hombre, por eso Él es sin pecado, pero su nacimiento fue como el de todos los humanos. En su nacimiento no hubo algo diferente a como nacimos usted y yo. Hubo agua y hubo sangre. Amén. Y la Biblia se encarga de asegurarnos de que Jesús nació como cualquier humano, es decir, rompió fuente e hizo verter sangre a María. Y es necesario que entendamos esto, pues si Jesús no hubiese nacido de esa manera, como todos los seres humanos nacieron, él sería completamente Dios y no sería humano. Y si Jesús no hubiese sido humano, no hubiese calificado para salvarnos. ¿Me está entendiendo? Por eso la Biblia se encarga de esclarecer, y Juan, lo que el apóstol Juan está esclareciendo ahí es que este Jesús nació como cualquiera de nosotros, como un ser humano completo. Por eso en Jesús podemos encontrar de que Él es 100% hombre, pero también 100% Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es nuestro Dios. Amén. Lo de la virginidad perpetua no es cierto ni es lógico, pues si miramos Lucas 2, dice que María fue a presentar ofrenda al Señor conforme a la enseñanza de Moisés, que todo varón que rompiere fuente, todo consagrarás al Señor tu Dios, todo varón que abriere matriz. Es decir, que ella estaba cumpliendo esto. Así que Jesús había nacido como cualquiera de nosotros. Y eso es importante que lo sepamos en esta mañana. Ahora, ¿por qué Jesús necesitaba nacer como un verdadero hombre, como un verdadero ser humano? Vamos a la palabra de Dios, Levítico 25, el verso 47, verso 48. Dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado uno de sus hermanos. ¿Quién dice ahí que lo va a rescatar?
uno de sus hermanos, ¿están siguiendo la lectura? Bueno. Levítico 25, 47, 48. Uno de sus hermanos lo rescatará. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Ahora, si leemos también el verso 10 ahí en Levítico, dice: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Así de que aquí podemos encontrar, o aquí vamos a entrar en esta parte, tres razones por las cuales Jesús murió. Tres razones por las cuales Jesús murió. Lo primero fue para salvarnos. Amén. Jesús vino a cumplir lo que estaba escrito. Y la ley de la liberación o el jubileo decía que si en medio del pueblo se levantaba un forastero, alguien que no era del pueblo, y se enriquecía de tal manera que comenzaba a esclavizar a los del pueblo, no necesariamente tenían que quedar esclavos toda su vida. Había una oportunidad. Él no se podía rescatar a sí mismo, pero sí tenía la esperanza que un hermano lo rescataría. Él no se podía rescatar solo. Si alguno caía en esclavitud, no podía ser rescatado por sí mismo, pero sí un hermano lo podía rescatar. Y dirán ustedes, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros en esta mañana? O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esa parte de la ley con nosotros? Ahora, todos nosotros, desde que Adán pecó, caímos bajo esclavitud. Por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Amén. Por cuanto el hombre pecó, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos caímos bajo esclavitud a raíz del pecado. Esclavitud del diablo, esclavitud del mundo, esclavitud de la carne. ¿No le pasa que muchas veces luchamos contra algo en nuestra vida que no nos gusta y seguimos repitiendo el error hasta que entendemos que hay una ley en nuestros cuerpos que no nos deja estar libres? ¿No le ha pasado que usted hay cosas con las que lucha constantemente y lucha hasta que usted entiende, ok, no es por mis fuerzas, no es por mí, no puedo solo, porque hay una ley que nos hizo esclavos a nosotros, del mundo, de la carne, de las pasiones de este mundo? Entonces todos los seres humanos están vendidos y están bajo esclavitud, y no hay otro ser humano en la tierra que califique para hacer algo por otro ser humano, porque todos estamos en la misma condición. Yo no puedo rescatar la vida de alguien porque yo estoy en la misma condición que la persona está. ¿Me está entendiendo? No podemos, ninguno de los que estamos acá estamos en la condición de poder ir a pagar un rescate por alguien para sacarlo de la esclavitud, porque estamos en la misma condición. Era necesario que un hombre diferente, un hombre especial, un hombre en el cual la simiente de pecado no estuviese como la tenemos nosotros, hiciera algo por nosotros. Por eso apareció Jesucristo, el único que califica para hacer algo por el hombre, porque es al único que nadie puede señalar de pecado, porque en él, a él ser descendiente, a él no ser descendiente de una simiente humana, no es esclavo del pecado. La simiente de Jesús no era una simiente humana, la simiente de Jesús venía directamente del cielo, era el Espíritu Santo que tomó a María. Por eso él es sin pecado y era el único que podía calificar para poder pagar un rescate por nosotros. Ahora, la ley decía que ¿quién lo iba a rescatar? Un hermano. Así que lo segundo es que él se convertiría en nuestro hermano. Vea lo que dice Hebreos 2, capítulo 2, verso 10 al verso 13. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.
porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos. ¿Alguien que haya abierto ahí? Hebreos 2, 10 al 13. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Sabe de quién está hablando aquí? De Jesús. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, Jesús. Y por quien todas las cosas subsisten, Jesús. Él es el primogénito de toda creación. Las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Amén, me dice Colosenses. Dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, era necesario que Jesús fuera un verdadero hombre y se hiciera carne, porque para así poderse convertir en mi hermano y de esa manera poderme salvar. Voy a repetirlo. Era necesario que Jesús se convirtiera o fuera un verdadero hombre y se hiciese carne para así poderse convertir en mi hermano y poder pagar rescate por mí. Amén. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, vea lo que está diciendo ahí, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Él también participó de lo mismo. ¿A quién se está refiriendo el escritor del libro de Hebreos aquí? A Jesús. El texto podría decir, por cuanto los sobrinos participaron de carne y sangre, Él, ¿de quién hablaría? Del tío, ¿no? Si dijera, también podría decir, por cuanto los nietos participaron de carne y sangre, Él, ¿ese Él qué sería? El abuelo. Pero aquí dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea, nuestro Padre. Es decir, que Jesús es el Padre. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, lo que me está diciendo aquí la palabra de Dios es que Jesús no es el segundo de la Trinidad, no. De que Jesús no es el Hijo que fue enviado a pagar el precio y el Padre allá, no. Jesús es el Padre. Jesús es nuestro Padre, por cuanto los hijos, o sea, usted y yo, participamos de carne y de sangre. Él, nuestro Padre, participó de lo mismo. Amén. Él. Por eso Juan lo presenta. Allá en Juan 1:1, en el principio era el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y en el verso 14 dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que la llena de gracia no es María, el lleno de gracia es nuestro Señor Jesucristo, que al mismo tiempo también es nuestro hermano, y que al mismo tiempo también es nuestro Padre celestial. El Padre se hizo carne para que por medio de esto se hiciera mi hermano y me pudiera librar y destruir de las cadenas que me tenían atado. Aparte de ser mi hermano, ese que se manifestó en carne es mi Padre. Es decir, que yo soy hijo de ese que se manifestó en carne. Yo no sé si a usted eso le cause alegría en esta mañana, pero usted no es cualquiera, usted es hijo de aquel que se manifestó en carne y que vino a morir por nuestros pecados, que vino a poner su vida por nosotros. Si Jesús tuviese un papá, yo sería nieto entonces de ese papá. Porque lo leímos ahí, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, Jesús, nuestro Padre. Ahora, si Jesús tiene un Padre, pues entonces nosotros vendríamos a ser ¿qué? Nietos. Yo sería nieto, pero Dios no tiene nietos.
Él tiene hijos. Quiero ver la mano levantada de los hijos de Dios en esta mañana. Usted es hijo, usted no es nieto, usted es hijo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios se manifestó en carne. Ahí es cuando usted entiende 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Era necesario que fuera de esa manera. Era necesario que Él se hiciese hombre y que fuera realmente. Por eso Juan lo que está explicando en el principio está asegurando de que Él era 100% hombre, porque si no hubiese sido 100% hombre, no calificaría para salvarnos, pero Él era 100% hombre y calificaba, un hombre sin pecado, un hombre sin mancha, un hombre sin simiente pecaminosa, y calificó para poder pagar el precio, para poder pagar por tu pecado, para poder librarte de la muerte, porque antes estábamos esclavos al pecado. Pero ahora el Señor nos ha llamado a libertad en Él. Amén. ¿Cuántos libres hay en esta mañana? Amén. Quiero que entienda algo en esta mañana y con esto ya estoy terminando. En forma de carne, Jesús es mi hermano para poder salvarme, para llevar muchos hijos a la gloria. Y para perfeccionar la salvación de nosotros, dice que pasó aflicciones. En esta semana, muchos recuerdan simplemente el sacrificio que Jesús hizo. Y lo recuerdan como una historia más. Y se ve en la película de Jesucristo y las cosas que hizo y el dolor que padeció. Y le llaman la semana de recogimiento y usted recuerda solamente eso. Pero después, la gente sigue viviendo sus vidas sin Jesús. La verdad es que el Señor no quiere semanas santas. El Señor quiere una vida santa, una vida que le agrade a Él. Él no quiere solamente un momento, como que recordemos el sacrificio. Ahorita cantaban esa última canción que cantaron. Al recordar lo que tú hiciste en la cruz. Muchos recuerdan ese suceso solamente esta semana. Pero qué bueno que nosotros, como hijos de Dios, todo el tiempo tuviésemos en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón, ese sacrificio. ¿Por qué lo hizo? Porque era la única manera. No había otra manera de salvarnos. No existía ninguna otra manera de salvarnos. Y el miércoles les estaba explicando a los hermanos, ahí a los amigos que estaban conectados también en ese devocional, la diferencia entre ese pacto antiguo y este pacto nuevo. Y cómo el Señor vino y cumplió la ley. No dice que la abrogó, dice que la cumplió. Para podernos dar un nuevo camino de salvación. Para podernos dar esperanza. Porque si usted lee el libro de Hebreos, le invito para que lea el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es muy especial. Y usted entenderá muchas cosas. Usted, allí en el libro de Hebreos, usted encuentra Hebreos 9:15 al 17. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, está hablando de Jesús, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, vea lo que dice acá, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Amén. Esta es una de las enseñanzas más fuertes, más poderosas que hay en cuanto a la unicidad de Dios. Porque vemos que Dios fue el autor y el testador de ese primer pacto y tuvo que morir para poder cumplir el primer testamento. Ahí lo estamos viendo, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive.
tuvo que morir. Y la única manera de que Dios muriera o pudiese morir es por medio de la manifestación en carne. No había otra manera, porque Dios es espíritu y Dios es eterno. Dios no tiene principio, Dios no tiene final. Pero por medio de su manifestación en carne, eso que se manifestó en carne, eso podía morir, podía ir a la cruz, a morir. Y recuerden una cosa, que bajo la ley también había algo que era importante, y era que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados, no había remisión de pecados. Por eso la Biblia dice que Él, Hebreos 8, 10 al 12, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en el corazón de ellos y sobre su corazón escribiré, y ellos serán a ellos, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Pero también allí en el libro de Hebreos, dice Hebreos 9, 11, 12, dice, pero estando ya presente Cristo, vea lo que dice acá tan importante, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre. No dice que no es un sacrificio que se presentaba cada año, que tenían que ir allá al sumo sacerdote a entrar al lugar santísimo. No, dice una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna. Redención eterna. El Señor, el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo fue para darnos redención eterna, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados, pero Él entró una vez y para siempre en el lugar santísimo para presentar Era necesario que lo hiciera de esa manera. Era necesario que muriera de esa manera. Era necesario que se hiciese sangre. Por eso Juan explica y dice, fue necesario explicar y que entendamos en esta mañana que Él murió, pero que en su nacimiento nació como cualquiera de nosotros. Porque de esa manera pudo convertirse en mi hermano y de esa manera pudo presentar rescate por nosotros. Él nos rescató de nuestros pecados. Él nos rescató de nuestros pecados. Yo no sé si eso a usted esta mañana lo alegra. Lo voy a invitar para que se coloque en pie. Cristo murió por tus pecados y por mis pecados. Él murió para darnos salvación. Él murió para darnos esperanza. Él abrió Romanos 7:7, me dice que este pacto es un mejor pacto con mejores promesas. Ahora no solamente tenemos a Jesús en nuestra vida como alguien que solamente recordamos por allá cada época, no. Ahora podemos tener una relación personal con Él. Ahora no tengo que esperar a que un sumo sacerdote entre al lugar santísimo para presentar expiación por mis pecados. Ahora yo puedo ir directamente a Él, a la fuente de la verdad, a la fuente de la salvación. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él es mi hermano, pero también es mi Padre. Él se hizo carne y habitó entre nosotros y pudimos ver su gloria. Y en esta hora, en esta mañana, en este tiempo, aún podemos ver su gloria. Aún Él sigue salvando. Esa sangre que fue derramada en la cruz hace más de 2000 años, esa sangre sigue hablando, esa sangre sigue salvando, esa sangre sigue redimiendo del pecado y de la muerte, porque no había otro hombre que calificara, solamente nuestro Señor Jesucristo podía calificar. Te invito para que cierres sus ojos en esta mañana. Señor, gracias. Gracias porque en la cruz diste todo por nosotros.
Ese sacrificio que hiciste en la cruz fue por mi salvación. No había otra manera, no había otra forma de que nos pudiese salvar, y por amor lo hiciste. Moriste por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo por medio de él fuese salvo. Señor, enséñanos, ayúdanos a que nosotros podamos entender ese sacrificio que hiciste un día en la cruz, ese sacrificio que me dio vida, porque a los que antes estábamos muertos en delitos, en pecados, ahora Él nos ha dado vida juntamente contigo, y de esa manera, Señor, estamos aguardando en nuestro corazón esa esperanza, Señor Jesús, de que en algún momento, Señor, tú vas a venir por esta iglesia, por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin arruga, por una iglesia santa. Oh, Señor Jesús, tú vas a venir por nosotros, y aún si la muerte llegara a nuestra vida, esperanza tenemos, porque para nosotros el vivir es Cristo, pero el morirnos es ganancia, porque descansamos en ti, Señor Jesús, y en la final trompeta, que en aquel momento en el que vengas por tu iglesia, oh, cuando suene esa trompeta, Señor, los muertos en Cristo, dice tu palabra, resucitarán primero. Oh Señor, gracias por ese sacrificio que hiciste, porque nos dio esperanza y vida eterna. Y ahora, Señor Jesús, estamos confiados en ti y en tus promesas, Señor. Gracias en esta mañana, Señor.